Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué privilegio es compartir de la palabra del Señor. Y es un reto muy grande el que hemos tenido hoy con esta hermosa presentación de nuestro hermano Emmanuel Vallejos. Y hoy podríamos decir ciertamente, Hosana, aleluya. Dios tiene un hijo y es un hijo literal, gracias al cual tenemos esa esperanza de salvación. No sé, mi hermano Andrés, si me permites compartir pantalla. Sí, apreciado. Encantado. Un momentito. Adelante, hermano. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Amén, amén, así es, hermano. Sí, hermano. Bueno, como les iba diciendo, pues el tema del hermano Emanuel fue absolutamente claro. Dios tiene un hijo. Y el tema que me tocó a mí a continuación es acerca del Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán, queridos hermanos, ¿por qué y a razón de que en esta primera figura, en este primer slide, coloqué aquí esta figura que muchos conocemos que de pinturas donde se muestra a un Jesús golpeando a una puerta? ¿Y eso qué tiene que ver con el Espíritu Santo? Entonces el título que le di a la disertación de esta tarde, queridos hermanos y amigos, es El Espíritu Santo, tercera persona o comunión. Un dilema que por siglos ha hecho la diferencia entre lo que significa el conocimiento o el misterio. Algo que para la gran mayoría produce terror, pero a unos pocos nos produce esperanza de gloria. No hables de eso. Eso no nos ha sido revelado. Ciertamente, hay algo que no nos ha sido revelado. La forma como actúa el Espíritu Santo. Pero hay algo que sí se nos ha sido revelado. ¿Quién es el Espíritu Santo? amén. Hay Querido unos hermano José. prejuicios Querido hermano que José. vienen enlazados, queridos hermanos, a la tradición Querido y hermano son José. ciertamente prejuicios para Nos, perdición. nos regala que pueda ampliar la imagen dándole la copita de la presentación, por favor. En la Dime en dónde. parte. Ah, ya la copita, la copita. Excelente. Gracias. Ahí. Excelente. Gracias. Mm, a ver que me perdí un poquito, hermano, acá. Uno para atrás. Retroceda uno hacia atrás. Dime. Sí se puede apreciar, pero se salteó uno. Estaba en la anterior. Le da para la izquierda con ¿Cómo, la izquierda. El teclado, cómo regreso aquí a la izquierda? sí. A ver. O puede. Hermano José, utiliza el teclado, mira el teclado, allí hay unas flechitas que están para arriba, para abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Dale hacia la izquierda, en el teclado, mira tu teclado. Ok, Exacto. Ya. ahí está. ¿Listo? Ujú. Sí, Amén. Perfecto. gracias. Entonces estábamos diciendo, queridos hermanos, que a unas personas les parece terrible que hablemos del Espíritu Santo. Déjalo eso quieto. No hablemos de eso. El Señor nos lo revelará cuando estemos en el cielo. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que hay unos prejuicios para perdición. Muchas son las controversias y los prejuicios contra aquellos que nos declaramos antitrinitarios. ¿Cuáles son esos prejuicios? Prejuicio uno, que no creemos en el Espíritu Santo, cosa que nunca hemos dicho. Prejuicio dos, que hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Y es un prejuicio porque la blasfemia contra el Espíritu Santo está muy clara allí en Mateo 12, y es atribuirle el Espíritu que era en Cristo para expulsar demonios a Belcebú. Otro prejuicio, que hemos cometido el pecado imperdonable. Y resulta que el pecado imperdonable tiene que ver en resistir el llamado, y por eso coloqué la primera figurita,
resistir el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a la puerta del corazón. Otro prejuicio, que somos herejes y que por todo lo anterior no merecemos ser escuchados. Y si no merecemos ser escuchados, ciertamente estos hermanos queridos que les amamos, pues se van a quedar con la duda acerca de qué es lo que verdaderamente creemos, pero especialmente qué es lo que dice Dios en su palabra acerca del Espíritu Santo. Y como lo decía también el hermano Emmanuel, de que tenemos un hijo y es un hijo literal de Dios. Si la Inquisición de la Edad Media, y esto pareciera que me lo estoy inventando, pero ciertamente es así porque lo he vivido, si la Inquisición de la Edad Media y de la conquista de América eh, propinaban castigos inimaginables a los herejes, todavía estuviese en vigencia, imagínense, hermanos, de los que un día se decían nuestros hermanos, ellos serían nuestros principales acusadores, serían hermanos los principales en condenarnos o los primeros en condenar. Escrito está para entender. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, al recibir un escrito está tal y como está escrito, podemos discernir no solo que no estamos equivocados al declararnos antitrinitarios, sino que además con, con quien manifiesta que es el Espíritu Santo Cristo en nosotros, Él nos guía y nos manifiesta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 17. Ay, perdón, creo que salí del... A ver. Colosenses capítulo 2 versículo 17. Creo que me salí de la pantalla. A ver. Ahí se está viendo la pantalla, hermano. Si de pronto es otra diapositiva, recuerda utilizar las flechitas del teclado. Sí, sí se aprecia la diapositiva, está conforme. Estaban viendo las diapositivas y ahora yo soy el que no las veo. En todo caso, puede dejar de compartir y compartir nuevamente. A ver, por acá. Ya. Bueno, estábamos diciendo que al estudiar la palabra de Dios, al recibir un escrito está tal y como está escrito, podemos discernir no solo que no estamos equivocados al declararnos antitrinitarios, sino que además conociendo quién es el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, nos guía tal como lo manifiesta el apóstol Pablo en Colosenses 2:17, que Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. Imagínense, hermanos, que el Espíritu Santo fuese una tercera persona o de pronto una fuerza interior proveniente de no sabemos dónde. ¿Podríamos nosotros actuar con el carácter de Cristo? Ciertamente no creo. Si entendemos que Cristo en nosotros, tal y como dice la palabra, es esa esperanza de gloria, ciertamente vamos a entender muy fácilmente que el Espíritu Santo es una persona, pero no es otra persona aparte, es justamente la misma persona de Cristo, quien en su naturaleza divina nos santifica y nos hace vivir el gozo de la redención. Pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo entonces, hermanos? Preguntémosle a la palabra. Alguien que tuvo un encuentro personal con Cristo, el apóstol Pablo, dice allí en Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La Biblia habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo de manera simultánea, que involucra dos seres divinos. Debemos comprender que todo proviene del Padre y pasa a través de su Hijo a todas las criaturas. Luego vemos que Cristo es el a través de el cual el Padre hace todas las cosas. Un versículo muy conocido, allí en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6,
Nos dice allí, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo no incluyó a un tercer ser aquí en este versículo? Antes dice, en el versículo 5, porque como hay muchos dioses, para nosotros, los hijos de Dios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y qué más dice? Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Miren, hermanos, cómo este tema encaja con el inmediatamente anterior. Jesucristo es el Hijo literal de Dios. Es el porqué de todas las cosas y el para qué de todas las cosas, ¿cierto? Es el medio por el cual Dios ha hecho justamente todas las cosas. Manifestación en nosotros. Miren esto, es bien interesante lo que dice el discípulo amado, el apóstol Juan. Juan 20:22 nos dice allí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo recuerdo que recién salí de la iglesia que amo, de la iglesia nominal, de la iglesia adventista, alguna persona me llamó diciendo, ¿pero usted cree que el Espíritu Santo es un soplo? ¿O usted cree que esto o que usted cree que lo otro? Sin embargo, la palabra de Dios es clara y debemos entenderla tal y como se encuentra escrita. Y vamos a concatenar lo que dice esto, lo que dice Juan, y luego lo que pasó en la creación de nosotros. Dice aquí, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pregunta, cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, el Espíritu Santo, ¿sopló sobre ellos una tercera persona? Ciertamente no. ¿Qué fue lo que sopló el Señor en sus discípulos? El Espíritu Santo es la mente, el poder, el carácter y la presencia personal de la vida misma de Dios que el Padre nos envía a través de su Hijo. Pregunta, ¿qué es lo que nos da aliento de vida? Lo encontramos en Génesis. Y miren cómo este versículo de Juan 20:22 concuerda muy bien con la creación de nosotros como criaturas. Génesis 2:7 nos dice, entonces Jehová, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente, alguien que podía recibir aire en todos sus pulmones, empezaba a pensar y empezaba a fluir la sangre desde de su corazón a su cabeza y a todos los miembros de su cuerpo. ¿Qué fue lo que Dios sopló en el hombre? Aliento de vida. Y ese aliento de vida, queridos hermanos, tiene dos características o tiene dos connotaciones. El primero, como ya dijimos, nos hace mover, nos hace pensar, nos hace andar, nos hace ser seres con libre albedrío. Pero ese aliento de vida también es el espíritu de Cristo, que es el carácter de Cristo. Y fíjense, hermanos, si vamos allá a Génesis 3, que lo primero que quiso quitarnos la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue esa segunda parte, el carácter de Dios que es Cristo en nosotros. ¿Y cómo se manifestó la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás allí en el Edén? Ciertamente como una tercera persona que quería ser deliberante ante las criaturas y hacer a un lado al Hijo de Dios. El velo que no permite ver, el velo que no permite ver. Allá en 2 Corintios capítulo 3
Versículos 15 y 18 encontramos lo siguiente. Dice allí la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí ya nos está dando tintes el apóstol Pablo de lo que va a decir. Pero cuando se conviertan al Señor, hay un antes y hay un después. El antes es que hay un velo cuando se lee a Moisés. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, según nos lo muestra Éxodo 19? Lo que hizo el pueblo de Israel, cuando empezaba a ver el monte humear y Moisés estaba allí recibiendo las tablas, lo primero que hizo el pueblo, sí, nosotros haremos. Ciertamente no alcanzaron a pasar 40 días, queridos hermanos, y ellos sí estaban haciendo, pero estaban haciendo un becerro de oro. Estaban cambiando la ley de Dios que así había sido entregada por Dios mismo a su pueblo en el Sinaí. Pregunta, ¿fue simplemente dos tablas de piedra lo que el Señor entregó en el Sinaí? ¿O les entregó un guía para que los llevase por ese desierto y los entronizase en Canaán terrenal? Luego, cuando decidieron construir un becerro de oro, dijeron, no necesitamos ese guía, haznos dioses y volvamos a Egipto. Entonces miren lo que dice ahí, lo que sigue diciendo ahí el apóstol Pablo. Segunda parte, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Dios les había entregado un guía? Claro que sí. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Qué sigue diciendo? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces cuando decidieron hacer ese becerro de oro, y aparte de todo, fueron a inspeccionar la tierra prometida y dijeron, no, eso aquí no se puede entrar. Pues ciertamente quedaron esclavos en ese desierto 40 años. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Luego, ¿qué es lo que nos hace ver al Señor como el Espíritu? Que nos quitemos ese velo que nos ha puesto Satanás, que también tiene que ver en justificación por obras. Miren, y haciendo un paralelo, la mayoría del profeso pueblo cristiano llama a esta semana la Semana Mayor, ¿cierto? Y están muchos subiendo a santuarios, muchos suben de rodillas, muchos se dan azotes, ¿cierto? Pero no ven al Señor por ningún lado, solamente es una tradición. ¿Y qué es lo que ha querido el enemigo de Dios? Ciertamente, que no veamos a Cristo Jesús como el Hijo literal de Dios, y para completar, que no veamos que Cristo Jesús es el Espíritu y que puede morar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para ser transformados de gloria en gloria? Reconociendo que Jesús mismo se muestra como el Espíritu. La palabra responde. Según nos muestra la palabra, ¿cuál es ese velo? ¿En qué consiste? El velo significa no conocer al Señor como el Espíritu. Ese velo consiste en no haberse convertido verdaderamente al Señor y por tanto eso produce esclavitud, según nos lo muestra 2 Corintios 3:16. ¿En qué consiste esa libertad? Esa libertad consiste en convertirse al Señor y reconocerlo como el Espíritu, según nos lo muestra 2 Corintios 3:17. ¿Cuál entonces es el consejo? El consejo es que le miremos a cara descubierta. Dios no es un misterio. Cristo, su Hijo, tampoco lo es un hijo literal. ¿Cuál es el consejo? Que le miremos a cara descubierta para ser transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Pregunta,
¿Quién es el otro consolador? Aquí se nos muestra claramente quién es el Espíritu Santo y el mismo Hijo de Dios lo dejó claro cuando hablaba con sus discípulos acerca del otro consolador. Y la mayoría de los hermanos y personas dicen, no, pero si es que ahí dice otro, necesariamente tiene que ser otro. Sin embargo, debemos entender el contexto y vamos a ver ese contexto. Y la mejor forma de entender la palabra de Dios es preguntarle a la palabra de Dios. Y miren lo hermoso que es preguntarle a la palabra de Dios. Pregunta, ¿la palabra de Dios es simplemente un libro comprendido por 66 libros? ¿O será que la palabra de Dios es una persona? La palabra de Dios es una persona. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Cristo es la palabra de Dios. Si no entendemos algo, preguntémosle a la palabra de Dios. Y aquí Judas, no el Iscariote, también le pregunta a Cristo. Vamos a ver. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay dos tiempos, el presente y el futuro. ¿Cuál es ese tiempo presente? Cuando Jesús estaba con Pedro, con Juan, con Bernabé, con todos sus discípulos. Y entonces ellos le veían, le podían abrazar. Imagínense, hermanos, la historia de esos pescadores. ¿Será que era muy halagüeña? Su vida consistía simplemente en salir allí al mar de Galilea, tomar sus barcas y sus redes y ver si un día pescaban y otro día no pescaban. No pertenecían a la élite del pueblo. Seguramente eran los más humildes. ¿Cómo se sentirían? Seguramente desconsolados. Seguramente desconsolados. Pero cuando viene Cristo y le dice, yo os haré pescadores de hombres, y ellos ni siquiera lo piensan, sino que cuando el Señor les dice, sígueme, ellos le siguen. También pasó con Leví Mateo, que a pesar de ser un cobrador de impuestos, no tuvo en menos dejar su trabajo y le siguió, porque entendió que el que estaba ahí le iba a dar un trabajo mejor, como a los discípulos pescadores, ser pescadores de hombres. Entonces, ¿cómo se encontraban en ese momento? Desconsolados. Pero ¿qué encontraron cuando viene este hombre y les dice, os haré pescadores de hombres? Encontraron consuelo. Y entonces, en ese sentido, vemos ahí, porque mora con vosotros. ¿De quién se está refiriendo? De sí mismos. Tiempo presente, tiempo futuro, y estará en vosotros. Sabemos que Cristo Jesús tenía que cumplir una misión. Y gracias a esa misión nosotros tenemos esperanza de salvación. Y era morir en una cruz, en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Pero resucitaría en el día tercero y después de 40 días ascendería al cielo. Ya no lo iban a tener de cuerpo presente, pero lo iban a seguir teniendo. Y esto es lo que muchos hermanos han olvidado, que Cristo, el Hijo de Dios, tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Su naturaleza humana trabaja hoy en el santuario celestial, eh, recibiendo las oraciones de los justos, limpiando nuestros pecados, intercediendo ante el Padre. Pero su naturaleza divina sigue con nosotros, cumpliendo lo que él mismo dijo, estará en vosotros. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad? Él mismo lo dice, porque no le ve ni le conoce. Pregunta, ¿por qué los discípulos le conocían? Sencillo, porque había estado 3 años y medio con ellos, luego moraba con ellos. Lo que no entendían en ese momento era que iba a vivir en ellos. Pregunta, otro.
¿O el mismo? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo sobre cómo estaría con ellos después de su partida? Dijo que él mismo estaría en ellos. Juan 14:18. Dice allí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ese vendré a vosotros se encuentra en primera persona. Vendré, yo mismo. ¿Quién fue el que dijo, no os dejaré huérfanos? Cristo mismo. ¿Quién fue el que dijo que vendría a los suyos? Ciertamente, Cristo mismo. Hay una promesa, mis hermanos. ¿Cuál es la promesa? Me veréis, me veréis. Juan 14:19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El profeso mundo cristiano habla de la resurrección, pero no cree en ella, así como no cree que el Hijo de Dios tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y volvemos al paralelo de la celebración de la Semana Mayor, como se llama en el profeso mundo cristiano. Se cree que Cristo murió en la cruz del Calvario y también se Es cree que que no resucitó. pero Sin embargo, queridos hermanos, el próximo lunes ya nadie se va a acordar de lo que llamaban la Semana Mayor, sino van a seguir en sus actividades seculares. Y si se muere un ser querido, van a pensar que ya mismo está en la presencia del Padre, quitando la promesa de la resurrección, ¿cierto? ¿Y cuándo es la promesa de la resurrección para nosotros como seres humanos? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y luz. Esa resurrección que será para aquellos que le aceptaron como su único y suficiente Salvador. Sabemos que habrá una segunda resurrección después de los 1000 años, también para los impíos, para darles su pago. Pregunta, o más bien afirmación. No podemos ver a quien no conocemos. Y es por eso que es tiempo de conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a ver? Necesitamos conocerle y necesitamos recibirle. Pero ¿cómo le vamos a conocer si no estudiamos de su preciosa palabra? Si no interactuamos con él en oración como con un amigo. Conocer a Cristo como el Espíritu es determinante para recibir la promesa de verle. El mundo ha hecho de Dios y de Cristo algo místico, y es por eso que no les pueden ver y tanto menos les pueden recibir en su templo espiritual. Si es algo místico, pues es algo que no lo puedo tocar, es algo que está muy lejos de mí, es algo espiritualizado. Pero sabemos que tenemos un Dios personal, el Padre, y tenemos un príncipe y salvador personal, Cristo Jesús. Cada vez que vemos a Cristo y recibimos su presencia, nuestro espíritu rebosa de gozo, fe y esperanza en su amor y en sus promesas. Una promesa, me veréis. Una morada santa. Juan 14:23 dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿No creemos en el Espíritu Santo? Claro que sí creemos en el Espíritu Santo, como lo muestra la palabra de Dios. Es una morada santa, y justamente es tan santa porque ahí, queridos hermanos, van a morar el Padre y el Hijo. ¿Quiénes harían morada con sus discípulos según nos lo muestra el discípulo amado? El Padre y el Hijo. Pregunta, ¿qué es y cómo se llama esa morada? Esa morada se llama comunión. Se llama, hermanos, el Espíritu Santo. Miren, hermanos, lo bonito que es armonizar la palabra.
Este versículo de 2 Corintios 13, 14 es utilizado por nuestros hermanos trinitarios supuestamente para manifestar que ahí hay tres personas. Pero si tú lo armonizas con Juan 14, 23, vas a darte cuenta que no hay tres personas. Dice ahí el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. La gracia es un don inmerecido que Cristo mismo nos dio al morir en la cruz del Calvario, porque Él se presenta ante el Padre Celestial pagando la deuda de nuestro pecado, no del suyo, porque Él no pecó. El amor de Dios, ¿cuál es el amor de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es la comunión del Espíritu Santo? Esa presencia, según dice Juan 14, 23, del Padre y el Hijo en nosotros. No en vano, el Señor aconseja a sus criaturas allá en Isaías que estudiemos la palabra un poquito aquí y un poquito allá para no sacar de contexto muchas cosas, porque hay tantas y tantas de solamente en el cristianismo como 32.000, simplemente porque se saca un versículo de su contexto para querer colocar una idea personal. Pero la palabra de Dios, queridos hermanos, es un todo que no se contradice, sino se armoniza perfectamente. Presencia para santificación. Mateo 28, 20 nos dice allí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, otro estará con vosotros. No, mis queridos hermanos. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo mismo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren que otorgarle la presencia de Cristo a una tercera persona es simplemente desvirtuar la escritura. Desvirtuar un escrito está tal y como está escrito. ¿Quién prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Cristo mismo. El Señor en su oración de Juan 17, allí en el versículo 17, nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces pensamos, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Vuelvo y pregunto. ¿La palabra de Dios es un conjunto de 66 libros o es una persona? Ciertamente la palabra de Dios es una persona. Es la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos va a santificar en la verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo mismo. Luego, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. Miren lo hermoso de la palabra de Dios, hermano. Palabra o filosofía. Decir que hay un Dios Espíritu Santo es contradecir lo que dice Cristo mismo en Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si nos vamos a la filosofía, vamos a creer que eso solamente fue una pantomima, que el que estaba hablando ahí no era el Hijo de Dios, o tal vez era un hijo figurado que se hablaba a sí mismo. Pero eso es gravísimo, porque sabemos que hay un Dios literal, el Padre, y hay un Hijo literal, Cristo el Señor. Y Cristo le habla al Señor diciéndole, esta es la vida eterna, que te conozcan quiénes, tus hijos, que tú eres el único Dios verdadero y que yo, Cristo Jesús, es ese ser que tú has enviado para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, contradecir lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 6 acerca de quién es Dios y de quién es el Señor,
y en general terminar contradiciendo todo lo que dice la palabra de Dios. Volvemos a repetir lo que dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. ¿Para quién? Para el Padre. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Y entonces vemos aquí que Cristo es el por medio del cual Dios ha hecho todas las cosas. Cristo empieza a manifestarse como el Espíritu de Dios allí en Génesis 1, 1 y 2. El poder de su palabra que habla en toda la creación. Sin embargo, muchos por tradición ven ahí a tres personas, pero ahí no hay tres personas por ninguna parte. Dice allí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿quién es el Espíritu de Dios? Cristo mismo, se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios es ese poder creador, Cristo, que hace que salgamos de las tinieblas a la luz, que crea el sol, la luna y las estrellas, y que en el sexto día nos crea a nosotros a imagen de su Padre y a su propia imagen. Pregunta, ¿por qué vivir en el Espíritu? ¿Por qué vivir en el Espíritu? Dios a través del apóstol Pablo nos muestra la necesidad de vivir en el Espíritu. Si somos criaturas, hijos de Dios por creación, pero aún lo somos por redención, es necesario, es vital que vivamos por el Espíritu para no andar en las obras de la carne. Nos muestra allí el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Algo bien interesante. Si nosotros después de la caída empezamos a vivir en la carne, ciertamente nos empezamos a alejar de Dios. Pero si el Señor tendió una escalera a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Y si ya entendemos que Cristo mismo es el Espíritu, tenemos que darle cabida a Cristo en el corazón. Y dice aquí el apóstol, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Padre. Para vencer las obras de la carne, necesitábamos abrirle la puerta del corazón al Espíritu Santo, que es justamente Cristo en nosotros, quien nos dio ejemplo al haber tomado toda la naturaleza humana de que sí se puede vivir en santidad y armonía con los preceptos divinos y manifestar en nosotros su carácter, su espíritu, para ser hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Pregunta. Respuesta. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué será que no dice que todos los que son guiados por el Dios Espíritu Santo? Eso no dice, ni tampoco por una tercera persona. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es Espíritu. ¿Necesitamos otro espíritu para que nos guíe? Ciertamente no. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios que nos guía y nos santifica? Ya lo vimos en Juan 17:17. Es Cristo mismo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién mejor que el Hijo de Dios nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio? Pregunta,
Podríamos vivir en el espíritu cuando ni siquiera le conocemos o pensamos que es una persona aparte del Padre y el Hijo, negando su omnipresencia y sus promesas de morar en nosotros y acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente sería un intento fallido, pues solo el verdadero espíritu, esa presencia que pueden hacer el Padre y el Hijo de nosotros, es la única que nos puede transformar, queridos hermanos. Suplantación. Otorgar la influencia del Espíritu Santo a una tercera persona simplemente se convierte en dar la bienvenida al enemigo de Dios que siempre ha querido ser deliberante. Lo quiso en los concilios celestiales y como no le fue permitido, desconoció al Hijo de Dios y se rebeló contra su gobierno. Los avances satánicos para hacerse un lugar en todas y cada una de las decisiones de las criaturas después de la caída han hecho estragos en nuestra comunión con el Padre a través de su Hijo. Y es por eso que hoy en las iglesias se le habla al Espíritu Santo, se le clama al Espíritu Santo cuando el Hijo de Dios claramente dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Retomo la idea. Los avances satánicos para hacerse un lugar en todas y cada una de las decisiones de las criaturas, después de la caída, han hecho estragos en nuestra comunión con el Padre a través de su Hijo. Pues cada cual, después de haber sido mordido por la serpiente, ha pretendido hacerse sus propios códigos morales, códigos en los que, por supuesto, termina exonerándose a sí mismo de sus faltas, yerros y rebelión contra el Eterno, sin autorización, ni bíblicamente, ni en el espíritu de profecía, encontramos autorización para mostrar al Espíritu Santo como una persona aparte o diferente de la omnipresencia del Padre y el Hijo en sus criaturas. No en vano el apóstol Pablo dijo que somos templo del Espíritu Santo, pues allí morarían en los que le recibieran el Padre y el Hijo. Y miren lo interesante. Si fuésemos al apóstol Pablo a sus cartas, encontraríamos el mayor y más grande antitrinitario. Muchos de los saludos como despedidas del apóstol Pablo en sus cartas, en donde abiertamente nombra a dos personas con la frase. ¿Cuál frase? Ustedes lo pueden corroborar en todas las cartas del apóstol Pablo, en saludos y despedidas. ¿Cuál es la frase en general? Gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Dos situaciones allí. La que predicó el hermano Emanuel al comienzo. Dios es el Padre y tiene un Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre y el Hijo son los que nos dan gracia y paz, y esa comunión es lo que llamamos el Espíritu Santo. Retomo. Muchos de los saludos como despedidas del apóstol Pablo en sus cartas, en donde abiertamente nombra a dos personas con la frase, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, nos hacen entender que esa gracia y paz se manifiesta justamente en el don de recibir en nuestro templo espiritual la presencia del Padre y el Hijo en nosotros, su propio espíritu y no el de otro. Un templo contaminado. Quise colocar este subtítulo allí de esta aplicación que la encontré en el deseado de todas las gentes 132.2, titulada En su templo, en su templo. Y allí encontré algo contundente, mis hermanos, de parte de la sierva del Señor. Es largo y lo dividí en tres partes. En su templo. En la purificación del templo, dice allí la sierva del Señor, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra.
Aquel templo, erigido como morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas, había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, ¿cómo? Fuese un templo para que en él habitase el Creador. No te salgas de la iglesia porque tú por fuera de la iglesia estás perdido. La iglesia no es el templo de Dios. La iglesia es un lugar de cuatro paredes que verdaderamente es un templo donde podemos ir a adorar al Creador. Pero la iglesia, el verdadero templo de Dios, es nuestro corazón, para que Él habite allí. Sigue siendo la sierva del Señor. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Cómo? Era el templo de Jerusalén el que había sido contaminado, o cuando el Señor expulsa a los vendedores allí del templo, que era consagrado para la oración, además de eso quería darnos una lección. Dice la sierva del Señor, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. No dice las cuatro paredes, ni el templo de Jerusalén, la humanidad. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad. Pregunta, ¿quién es el que mora en la humanidad? Según nos dice el espíritu de profecía. Dios, no un tercer ser. Perdón. Y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. Cuando nuestros primeros padres decidieron darle cabida a las insinuaciones de Satanás, perdón, allí en el Edén. Esas insinuaciones en las cuales les dijo que ellos mismos no morirían y que serían como Dios, ciertamente sacaron a Dios y a Cristo de su templo espiritual. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el espíritu de profecía a través de la sierva del Señor, ¿no? Que el templo en el cual debe morar el Hijo de Dios somos nosotros. ¿Y quién es el que debe morar? El Hijo de Dios. Sigue esta misma frase. ¿A cuál templo se refiere? No se entregaban a sí mismos como santuario del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos de tumulto, de un tráfico profano, representaban, como hermanos, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión. ¿Cuál misión? De limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer el Señor Jesús si Él ya está en el santuario celestial? Claro que lo puede hacer a través de su naturaleza divina. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Luego, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo en nosotros, santificándonos, limpiando nuestro templo de los compradores y vendedores mundanales. Retomo esta parte. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón del pecado, de los deseos terrenales, de las concupisciones egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma.
Sigue diciendo, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Cómo? ¿Quién vendrá? ¿Otro? No, hermanos, el Señor. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y sentarse para afinar y limpiar la plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro propio corazón. ¿Quién debe habitar allí? Cristo Jesús. ¿Quién debe habitar en nosotros? Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Todo esto forma parte del mismo paso, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora tal vez, hermanitos, si pueden entender por qué quise colocar en el primer slide, esa imagen, el Señor hablando, llamando a la puerta del corazón. Ciertamente, por lo que dice la sierva del Señor y por lo que entendemos en Apocalipsis 3:20. El Señor no forzará la entrada. El Señor no viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abrir la puerta, entraré a él. Él vendrá, no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. El espíritu de profecía, también igual que la palabra, nos invitan a recibir al verdadero Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria, mis queridos hermanos. Entonces, como pudimos ver ahí, la palabra de Dios nos deja bien en claro que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Es esa preciosa comunión que tenemos con el Señor. Amén, ¿Me están amén, escuchando? amén. Bueno, hermanos. Amén, Bueno, amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Gloria José a Amén, Dios. Sánchez. amén. Gloria a Dios por el mensaje. Amén. Muchas Tremenda gracias. palabra. Estaba Muy- asustado y pensó que estábamos dormidos todos. Bueno, no, pues contentos. Gracias, gracias, hermano José Sánchez, porque realmente un estudio muy completo y así es. Qué bueno que pueda compartir, no solamente con las personas que estamos aquí, sino aún con los hermanos que nos están mirando desde diferentes plataformas y que pues se puede entender de que realmente no es que se niegue el espíritu, sino que realmente se le da la verdadera posición, ¿cierto? El verdadero contexto de quién es el Espíritu Santo. Y qué bonitas esas últimas citas que compartiste, hermano José, con respecto a, a que Cristo quiere venir a morar en nuestros corazones. Y es que el Señor, es que nuestro Padre Celestial no va a aceptar ninguna ofrenda
que venga, que tenga ninguna justificación propia, sino que Él acepte su ofrenda porque ve a Cristo en nosotros como esa esperanza de gloria, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, hermano José, que el Señor te siga bendiciendo. Espero que de igual manera haya sido de bendición para cada una de las personas que han podido escuchar este mensaje. Y bueno, preguntas y respuestas. Entonces, bueno, si quieren, pueden ir dejando sus preguntitas mientras las personas se animan a hacer sus preguntas. Ya hay dos preguntas que nos han enviado aquí, hermano José. Y la primera nos dice, ¿quién escribió los 10 mandamientos, el Padre o el Hijo? Qué buena pregunta, mis queridos hermanos. El Padre Celestial estuvo allí en el monte Sinai y como dijimos allí, nos dio un guía, nos dio un compañero. Y los 10 mandamientos son el trasunto del carácter de Dios evidenciados en su Hijo. Luego, allí podemos ver que si Cristo como el Espíritu mora en el corazón de cada uno de nosotros como sus criaturas, entonces la ley de Dios no es ninguna carga. De hecho, es un gozo porque los escribió en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, como lo manifiesta allí en Hebreos de ese nuevo pacto. Si nosotros vemos un ejemplo y es el ejemplo de José, allí cuando la esposa de Potifar se le ofrece, porque José le gustaba mucho y entonces quería tener relaciones con él, ciertamente José dice, ¿cómo yo haría este grande mal contra mi amo y pecaría contra Dios? Ciertamente, ahí no se habían escrito todavía los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero José los tenía en su mente y en su corazón. ¿Quién se los había escrito? Dios mismo. ¿Qué era lo que estaba en el corazón de José? ¿Qué habitaba? El Hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano José. Y bueno, la siguiente pregunta nos dice, si Cristo es el Espíritu Santo, ¿quién era el Espíritu durante su ministerio, durante su bautismo, en sus milagros, en su concepción, en María? ¿Cómo podría conciliar todas estas ideas? Bueno, también como lo dijimos ahí, el Espíritu Santo es tanto el Espíritu del Padre como el Espíritu del Hijo. Allí en el bautismo de Jesús vemos cómo, vamos a leerlo allí en Mateo capítulo 4. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 4. Nos dice claramente, ¿no? Dice ahí la palabra del Señor. Perdón, de Mateo, sí, en Mateo capítulo 3 dice, del 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio. ¿Qué fue lo que vio? ¿A una tercera persona? No, dice claramente, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Y sabemos que esa paloma es una teofanía, así como Dios se manifestó en el monte de Sinaí con rayos, con fuego, con centellas, también se manifestó con Elías como un silbo suave, aquí se manifiesta como paloma, pero no dice en ninguna parte que sea una tercera persona, sino que sea el Espíritu de Dios mismo, el Padre, sobre su Hijo, el Señor Jesucristo. Y ahí vemos, como explicábamos, es a través de Dios en Cristo en nosotros. Amén, Amén. amén, Amén. así es, hermano, así tal cual como lo decía Cristo en su oración, ¿no? Eh, Amén. yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está esa perfecta unidad. Dios, el Padre, en su Hijo y Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Así que gracias, hermano José, por Amén. Amén. respondernos estas preguntas. Bueno, aquí nos envían otra pregunta y dice, si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y si Cristo es Dios en naturaleza, entonces podemos decir que hay
un Dios espíritu? ¿Le Bueno, repito esa la es pregunta? otra pregunta. ¿La entendiste? ¿Sí la Si quieres entendiste? repetir la pregunta, Vanesita. Ok. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y Cristo es Dios en naturaleza, entonces podemos decir que hay un Dios espíritu. Bueno, la iglesia nominal tristemente ha dejado de ser monoteísta, por decirlo así, ¿no? Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Asimismo, como explicaba nuestro hermano Emmanuel, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es justamente el Hijo de Dios. No hay un Dios Hijo, ni tampoco hay un Dios Espíritu Santo. Cristo obtiene ese título que su mismo Padre le da porque le pertenece por derecho de herencia. Pero en ninguna parte de la palabra se nos habla de Dios el Hijo, ni en ninguna parte de la palabra se nos habla de Dios el Espíritu Santo. En cambio, sí se nos habla en toda la palabra que Dios es uno y se le identifica, el Padre Celestial. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano José. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta. Isaías 42:8. ¿Qué quiere decir Yahweh? Y le leo, Isaías 42:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué nos puede decir con respecto a ello? Muy bien, hermanos. Otra muy buena pregunta. El Señor allá en Éxodo capítulo 23, versículos 20 y 21, da una autorización. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también lo dice en los evangelios. Yo no hago nada de mí mismo, sino lo que mi Padre me envió a hacer o lo que me ordenó a hacer, eso vengo a manifestar la voluntad del Padre. Y en Éxodo 23, 20, 21, dice el Padre allí, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Ya lo dijimos también ahí, que el pueblo de Israel desconoció a Cristo y por eso tuvo que vagar en el desierto 40 años, porque Cristo era el guía, pero le desconoció. Dice ahí, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. El Padre está hablando de su Hijo y oyes su voz. No le seas rebelde, porque Él, el Hijo, no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y a través de toda la escritura y especialmente en los salmos, encontramos el nombre de Dios. Y es que el nombre de Dios está en su Hijo, está en su maravilloso Hijo. En ese sentido es que podemos llamarle a Cristo Dios. Cristo es nuestro Dios. Pero Cristo no es Dios en el sentido de lo que dice la palabra, porque Dios es el Padre. Cristo es nuestro Dios porque es nuestra autoridad inmediata antes de la del Padre. Porque o nuestros primeros padres hablaban directamente con Dios, pero cuando pecaron, esa comunión directa se perdió. Y entonces el Señor tendió una escalera entre el cielo y la tierra llamada Cristo Jesús. Y es por eso que el nombre de Dios se encuentra en su Hijo. Ahí en la palabra de Dios vamos a encontrar muchas partes donde se dice mi nombre, mi nombre. Y es que el nombre de Dios está en su Hijo, porque Él los representa, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Amén, amén. Así es, hermano José. Y interesante porque acá dice, ni alabanza daré a quién, hace esculturas. Las esculturas son imágenes. Cualquier escultura que el hombre se haga con su propia mano no tiene derecho a veneración. Pero Cristo, que es la imagen misma del Padre,
a este sí lo podemos venerar y lo podemos adorar sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, aquí hay otra pregunta que nos envía. Bueno, es que nos explique, hermano José. ¿Podrías explicarnos el siguiente texto? Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7, que nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esta cita, hermano? Esa cita es absolutamente hermosa, ¿no? Como digo yo, vamos a desgranarla muy bien. Dice, dice ahí el apóstol Pablo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ya sabemos que Dios, Cristo mismo se manifiesta como el Espíritu Santo, su naturaleza divina en nosotros, el cual clama, Abba Padre. Y como lo decía el hermanito Emmanuel allí, ese Abba Padre es un clamor de un bebé que somos nosotros espiritualmente ante un papito que nos ama. Abba Padre. Algo muy hermoso. ¿Y cómo nosotros podemos llamar a Dios papito si no le conocemos? Solamente le podemos llamar querido Dios o padrecito o papito si el espíritu de su Hijo mora en nosotros. Si el espíritu de su Hijo no mora en nosotros, de pronto de labios para afuera pudiésemos decir profanamente, pero en el corazón no lo sentiríamos. Pero como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, y donde nuestro hermano mayor, el Hijo engendrado de Dios, Cristo Jesús, nos autoriza para llamarle Abba Padre o para llamarle Pito. Si Cristo mora en nosotros, nuestra relación que es con Dios a través de Cristo es una relación hermosa, es una relación familiar, es algo íntimo, como podríamos decir. Amén, amén, así es, hermano José. Es la íntima comunión que podemos tener con el Padre por medio del Espíritu de Cristo. Si tenemos a Cristo, conocemos al Padre, ¿cierto? Y bueno, no sé si hayan más preguntas. Vamos a mirar si hay alguna otra pregunta más. Bueno, hasta ahora agradecerle a todos los hermanos que nos han acompañado hasta esta hora. Esperamos que haya sido de bendición cada uno de los mensajes y qué importante es que podamos reafirmarnos en esta verdad tan importante para nuestra vida espiritual. La invitación es a que podamos seguir indagando. Estas son bases que el Señor nos da a través de sus siervos, pero que cada uno de nosotros podamos tener un conocimiento personal de lo que es Dios. Así que bueno, aquí nos envían otra pregunta, hermano José. ¿Cuál es la relación de la cita del espíritu de profecía siguiente con la labor del Espíritu de Cristo en nuestros corazones? Dice la sierva. Debía obrar especialmente en unión con Él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, no haría nada por sí mismo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Bueno, digamos que es Hasta ahí parte va de la lo cita. mismo. Nos confirma lo que hemos dicho. Dios todo lo ha hecho a través de su Hijo. Ahí vemos en Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios. ¿Quién moraba en el seno del Padre? Su Hijo, Cristo Jesús. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos dice el discípulo amado en Juan capítulo 1, versículos 2, 3 al 5, ¿no? Dice ahí, este era en el principio con Dios, hablando del Verbo, hablando de su Hijo. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él,
¿En quién? En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso nosotros entendemos muy bien, por ejemplo, por qué empezamos a contar el día, no como lo cuenta el mundo secular a partir de las 12 de la noche, sino de las 6 de la tarde, en la puesta del sol. Porque Dios no sacó tinieblas de la luz, sino sacó luz de las tinieblas. Y esa luz tiene que ver también con su Hijo amado, porque dice el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece. Esto tiene dos aspectos, el literal y el escatológico o el simbólico. El mundo hoy vive en verdaderas tinieblas espirituales y es por eso que tenemos que llevarle la luz del mundo, y esa luz es su Hijo amado, Cristo Jesús. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra Cristo, porque Cristo es la luz. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanito José. Así es. Y tanto ahí nos muestra a través del poder de Cristo, su poder creador y también su poder santificador en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, no sé, aquí hay otra. Dice Éxodo 4:15 y 16. ¿Será otra opción la que Yahweh le dio a Moisés? Bueno, no entiendo en referencia a la anterior. No entiendo aquí esta pregunta. Bueno, esperemos a ver si a los hermanos lo que están enviando. Bueno, no. Tal vez, Vanesita, es la comparación entre lo que iba a representar Moisés y iba a representar Aarón, ¿no? En ese Mm, contexto, Moisés sería Dios y Aarón sería ese sacerdote, ¿no? Sí, El justamente que eso, iba a hermanito. hablar al pueblo. Eso quería que me aclarara justamente eso. También puede ser una opción por qué le llamamos a Jesús, le llamamos Dios o algunos le llaman Dios, porque a lo mejor sacan como referencia lo que Moisés, ¿no es cierto?, recibió del Padre cuando le dijo, tú serás Dios para Aarón y Aarón será el sacerdote que hable. ¿Será esa una opción Justamente, también? justamente, querida hermana, esa es la comparación o la sombra que se hace, ¿no? También lo que decía el hermano de Manuel en la referencia de Faraón y José, ¿no? Cuando en esa gran hambruna que iba a haber no solamente en Egipto, sino en toda la tierra de ese momento, José, al revelarle el sueño a Faraón, el mismo Faraón lo colocó por encima de todo, por encima de todo. Iba a ser el gobernador de Egipto. Y por encima de José solamente iba a estar Faraón. En ese sentido, Faraón era el símbolo de Dios y José el símbolo de Cristo Jesús. ¿Qué tenía José? El dominio de todo Egipto. En ese sentido, José iba a ser el Dios de los egipcios porque les iba a proveer todo lo que les faltaba en esa gran hambruna. Cristo es Dios para nosotros porque representa al Padre Celestial. Lo representa en todo. Él es nuestro Dios. Luego, si nos preguntan, muchos hermanos dicen, no, Cristo es Dios, Cristo es Dios. ¿Qué dice la palabra? Dios es el Padre, el Padre. Dios, es un título de autoridad. ¿Quién le dio autoridad a Cristo? Dios, su Padre. En ese sentido, Cristo es nuestro Dios. Pero si vamos a decir Cristo es Dios, estamos colocando dos dioses.